Desde hace siglos, el ser humano ha contemplado el cielo buscando pistas que le ayudasen a entender su esencia y su lugar en el mundo. En muchas culturas, los movimientos de los astros se interpretaron como mensajes que revelaban pautas sobre la personalidad, el destino y la interacción con el entorno. Aunque la ciencia ha avanzado y la sociedad ha cambiado, la astrología sigue ocupando un espacio importante en el ámbito del autoconocimiento, brindando una perspectiva que nos ayuda a comprender mejor quiénes somos, cómo nos relacionamos y cuáles son nuestras potencialidades de crecimiento. En este sentido, la carta natal, el estudio de los signos y la interpretación de los tránsitos planetarios pueden ser herramientas valiosas para reflexionar sobre nuestras experiencias y objetivos de vida. Para profundizar en este interesante tema, hoy nos acompaña Mónica Pla, astróloga y terapeuta profesional. Con su amplia experiencia nos brindará su visión sobre la utilidad de la astrología en la vida cotidiana, el valor de la carta natal y otros conceptos clave para quien desea adentrarse en esta disciplina. Bienvenida, Mónica, es un honor tenerte aquí con nosotros hoy. Muchas gracias por invitarme, muchas ganas de esta entrevista. Para empezar un poco con la entrevista, ¿nos podrías explicar cómo definirías el mundo de la astrología a alguien que apenas ha oído hablar de ella y que la asocia únicamente con los horóscopos? Sí, a ver, los horóscopos es una pequeñísima parte de todo el mundo astrológico. Cuando miramos una carta natal, lo que son los horóscopos es el sol, digamos, pero hay muchos otros factores, muchas otras funciones psicológicas que operan a la vez. Entonces, bueno, el mundo de la astrología tiene que ver en cómo desciframos la persona. Yo solo me dedico más a nivel personal, pero hay astrología mundial que habla más de cómo se descifra la realidad, los movimientos más sociopolíticos a nivel mundial de distintos países y demás. Pero es eso, ¿no? Es un mapa de cómo vemos, cómo podemos aterrizar a través de un lenguaje simbólico, cómo desciframos nuestro día a día, ¿no? La realidad. Y nos ayuda a entender los movimientos energéticos, generacionales y socioculturales que pasan en este momento, ¿no? O en distintos momentos en los que estamos involucrados. Entonces, para mí es eso, ¿no? Una manera de concretar o de definir cómo nos movemos, cómo nos identificamos, qué patrones tenemos, qué manera tenemos de funcionar en el mundo, ¿no? Cómo nos vamos desplegando a nivel de crecimiento personal, ¿no? Yo lo enfoco mucho a la persona, pero la astrología para mí es eso, ¿no? Cómo descifrar el mundo, es como una manera de ponerte, de poder entender cómo va funcionando la vida en general, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va, ¿sí? Hay muchas personas que ven la astrología con escepticismo. ¿Qué les respondes a quienes consideran que no tiene una base real o que se trata solo de una creencia sin fundamento? Claro, esta pregunta es muy graciosa porque en realidad yo también he estado allí, ¿no? Yo vengo de un mundo anterior, ¿no? He hecho un poco cambio de vocación en mi vida y he sido ingeniera, bueno, me licencié en ingeniería industrial y he estado muchos años trabajando como gestora de proyectos de innovación en el sector del automóvil. Entonces yo tenía esa mirada también escéptica, ¿no? Entonces lo que les diría a la gente que no sabe un poco o que está un poco en contra o que no ve cómo esto puede realmente funcionar, les diría que se atrevieran a hacerse una lectura, ¿no? A que alguien pudiese tener una sesión con alguien que le dibujase un poco de qué manera está operando, cómo funciona, que pueda observar a través de la astrología cuáles son sus patrones y su manera de reaccionar y sus estrategias caracteriales, ¿no? Entonces es muy difícil también
criticar, es muy fácil, digamos, criticar algo cuando no entiendes o cuando no sabes, ¿no? Entonces es complejo de saber de creer que eso funciona, pero cuando te metes, mucha gente se ha metido para un poco desmontar la astrología y ha visto que realmente hay mucha más ciencia y mucha más complejidad y mucha más claridad que lo que se ve desde fuera, ¿no? Entonces les diría, bueno, que se atrevieran a hacer una lectura y que a partir de allí juzguen por ellos mismos, ¿no? Siempre hay mucho miedo a lo desconocido y es muy fácil tachar o juzgar desde fuera, ¿no? Un poco cuando te metes entiendes todo el potencial que tiene esta herramienta. También eso que no tiene fundamento, también discrepo un poco, ¿no? Hay como muchas otras principios, teorías que fundamentan de alguna manera toda la parte de la astrología, ¿no? Los principios de sincronicidad, de todo lo que pasa arriba, pasa abajo, los principios herméticos o el entrelazamiento cuántico, si miramos a través de la energía cuántica, ¿no? O de la no dualidad, ¿no? Hay muchísimas filosofías orientales que también soportan de alguna manera lo que hablamos en astrología, ¿no? Entonces, bueno, eso que no tiene fundamento depende de si lo miras desde una lupa incluso científica, puedes encontrar algunos de los principios, por ejemplo, los principios cuánticos que sí que podrían entrelazarse o de alguna manera sostener lo que estamos defendiendo desde la astrología, ¿no? Entonces, bueno, incluso Jung, ¿no? Hablaba del principio de sincronicidad, también que en la astrología también se da en distintos patrones o lo puedes ver en distintos aspectos, ¿no? Dentro del mundo astrológico. Entonces, bueno, eso, si no sabes un poco de lo que estás hablando, también es difícil entender todo el potencial astrológico. Bajo tu punto de vista, ¿la ves más como una herramienta de autoconocimiento, de predicción o una combinación de ambas? Yo la utilizo mucho, básicamente la utilizo sobre todo a través del autoconocimiento. No me interesa para nada la línea que pueda ser más predictiva de la astrología, porque en realidad no creo en ella, ¿no? No creo que se pueda determinar de una manera tan clara ningún destino de nadie. Así que yo siempre la acostumbro, básicamente la utilizo desde poder conocer mejor a uno mismo, ¿no? Poder saber exactamente en qué partes tenemos más conscientes, con qué partes de la carta o nuestra personalidad nos identificamos y tenemos muy claras, y cuáles son las partes que nos cuestan más, que están como, nosotros decimos, como más en sombra, ¿no? Que están como más proyectadas hacia afuera, por lo que nos vamos encontrando las partes que no tenemos tan conscientes, nos las vamos encontrando a través de situaciones, a través de personas en nuestra vida que nos van recordando, nos van haciendo de espejo que eso también es nuestro, ¿no? Entonces, yo funciono mucho a través de allí, ¿no? De poder hacer consciente las partes que no están tan conscientes en nuestra vida, ¿no? Sobre todo, sí, la miro mucho a través de ese prisma, porque en realidad no creo que pueda predecir nada la astrología. Sí. Hay mucho desconocimiento sobre lo que hace una astróloga y nos gustaría saber cómo es un día típico en tu trabajo en cuanto a tu rutina laboral. Claro, la astrología es una de las herramientas que utilizo y es eso, una herramienta en sí, ¿no? Se puede utilizar para muchas cosas. Yo sobre todo la utilizo para el acompañamiento terapéutico. Aparte de astróloga, también me he formado pues, en carácter, digamos, ¿no? En ver tendencias caracteriales a través de otras herramientas, como son el eneagrama o los caracteres bioenergéticos que venían de Freud y después de Reich y de Lowen.
¿no? Entonces, mi vida es acompañar a personas en terapia, en los procesos terapéuticos, para que se puedan ir viendo, ir poniendo conciencia en todo lo que son, ¿no? En todos sus conflictos en su día a día y ver, ¿no?, cómo esto se va operando. Como yo tengo esa información de su mapa, pero no sé muy bien cómo ellos esto lo están aterrizando en su día a día, ¿no? Entonces, a través del acompañamiento terapéutico, pues vamos viendo de lo que se va a dar cuenta, de lo que no, ¿no? Y poder poniendo más luz a todos esos patrones. Entonces, lo que hago yo es eso, ¿no? Sí que hago algunas lecturas de carta, que con la lectura pues vamos viendo los principales temas de la persona. Con una lectura de 1 hora y media, pues puedes ver exactamente cuáles son los temas que se te van a repetir a lo largo de tu vida, de alguna manera. Pero me interesa más, cada vez más, el proceso, ¿no? Ver cómo todo esto se va desplegando en la vida de la persona, es más hacer terapia. Entonces, hago estas 2 sesiones y luego veo que estás enseñando la web, pero tengo otra web en realidad donde promuevo también los cursos, ¿sí? Luego hacemos cursos de astrología vivencial, ¿no? Donde lo que hago es también preparar eso, ¿no? Preparar 3 tipos de cursos estamos haciendo ahora mismo, que es aprender astrología pero desde la propia historia. Entender cómo yo estoy funcionando, qué es cómo se va desplegando mi vida, cuál es lo importante en mi vida, en qué le pongo énfasis, ver todas esas tensiones y trabajos que tengo a través de mi carta, a la vez que voy aprendiendo astrología, ¿no? O sea, voy aprendiendo astrología viendo cómo eso funciona en mi vida. Y eso en el grupo pues es bastante potente, ¿no? Ver los procesos de cada uno. Entonces, para resumir mi día a día, pues preparo los cursos que son online o presencial y hago bastantes procesos de terapia, ¿no? Esas 2 líneas, básicamente. ¿Qué diferencias y semejanzas dirías que tiene lo que tú haces con una terapia psicológica tradicional? Claro, la terapia psicológica depende, ¿no? Depende del enfoque. Los cognitivos conductuales, ¿no? Pues se enfocan mucho más en dónde está la hipótesis, el diagnóstico y el tema. Y de allí pues van definiendo según unos protocolos o según una manera de actuar, van acompañando a la persona, ¿no? Yo lo que hago es más a través de todas las partes de la persona, ¿no? Voy viendo cuáles son las que tiene más identificada y cuáles son las que tienen más en sombra, ¿no? Como ya he dicho antes. En realidad, mi enfoque es muy gestáltico, es muy de lo que la persona trae. He formado en terapia Gestalt también. Lo que la persona trae, vamos a trabajar esto. Y como yo tengo la información de la carta, voy viendo claramente dónde se va situando. En realidad no hay tanta diferencia a nivel de acompañamiento. Sí que hay en el enfoque y en las herramientas que utilizo, ¿sí? Que son otras que más la psicología cognitivo-conductual, que para mí va más a trabajar desde unos mapas menos caracteriales, ¿no? Va más a través de lo que el proceso demanda y no tanto a nivel customizado, a nivel individual de cómo la persona opera con su energía, ¿no? Sino más pues procesos de adicciones o procesos de cualquier conducta que tenga la persona. Yo no voy tanto a la conducta, sino voy a los patrones energéticos, digamos. ¿Sí? No sé si... La carta natal... Sí, totalmente me has respondido la pregunta. Te iba a preguntar si la carta natal es una herramienta clave para ti en terapia. Total, sí, ya te he dicho, ¿no? Me he formado también en otros mapas
y para mí la carta es el más clave, porque no solo habla de ti y cómo tú funcionas, sino de las situaciones que te estás encontrando para tu despliegue de tu potencial, digamos, ¿no? O de tu energía. O sea, además de esas maneras de funcionar que otros mapas caracteriales te pueden dar, con la carta podemos ver el clima de ese año, por ejemplo, y ver si ese año pues toca trabajar más temas de cuidados propios, temas de buscar un afianzamiento o un seguro, un valor propio o un sentimiento más de seguridad en ti mismo, o si toca más salir al mundo y atreverte a hacer cosas nuevas, o si toca más trabajar temas de relaciones, ¿no? Vamos viendo no solamente cómo funcionas, sino qué es lo que toca un poco ir trabajando ese año, ¿no? Entonces a mí me sirve un montón. De hecho, me ahorra muchas sesiones de otros tipos de terapia para ver directamente de una manera más clara dónde está la persona, en qué momento vital y qué es lo que toca trabajar en ese momento, ¿no? De la misma manera, el Sol, la Luna y el ascendente pueden revelar distintos aspectos de nosotros mismos. ¿Qué rol juega cada uno en la personalidad y cómo se complementan? Sí, el Sol, la Luna y el ascendente, así como a grandes rasgos, porque no nos da tiempo aquí a ir en profundidad en cada uno de ellos, pero son, digamos, los tres pilares mayores de la carta, ¿no? Lo que se fundamenta toda tu energía. Y el Sol, por ejemplo, es el núcleo que representa más tu esencia, tu propósito, es tu personalidad más genuina y nos da un tipo de energía de realización personal, ¿no? De cómo nos podemos proyectar en el mundo o cuál es nuestra máxima aportación a nivel personal en el mundo. Luego tenemos la otra polaridad, ¿no? Esta sería como la parte más de realización, y luego la otra parte súper importante también sería la Luna, que nos habla de la parte de seguridad, de cómo realmente podemos sacar todo nuestro potencial, cómo nos podemos sentir seguros para sacar todo ese potencial, ¿no? Entonces la Luna nos va a hablar de esa necesidad de pertenencia, de cómo nos nutrimos, de cómo nos protegemos emocionalmente, de cómo gestionamos nuestro mundo sensible, nuestro mundo emocional, de cómo es nuestra conexión con la madre, ¿no? El Sol nos va a hablar del padre y la Luna de la madre, ¿no? Entonces esos son los dos grandes polaridades con las que nos identificamos claramente, y luego está el ascendente, que es este otro pilar con lo que no tenemos tan fácil registrar en nuestro día a día, ¿no? El ascendente es la energía que había en el momento de nacer, que salía por el este, ¿no? Es como la energía que nos atraviesa y que nos impregna en nuestra manera de ver el mundo, ¿sí? Sería como las gafas que llevamos puestas, que tanto nos cuesta ver de qué color son las gafas, ¿no? Porque como las traemos, las tenemos en nuestro traje, nos cuesta identificar la energía del ascendente. Entonces, es un poco el camino que tenemos que ir desplegando a lo largo de la vida. Es una energía con la que no nos vamos a sentir cómodos, y la vida nos va a ir trayendo situaciones con las que nos vayamos a dar cuenta de que también somos eso, de que también formamos parte de que también tenemos incorporada esa energía en nosotros, ¿no? Entonces, es algo más inconsciente el ascendente, y tiene que ver más con el camino de vida o la manera en cómo nos acabamos desplegando en el mundo, ¿no? La manera como iniciamos las cosas en realidad, o cómo vemos el mundo. Además de estos elementos que son los pilares, como tú comentas, los planetas también pueden influir, porque hay que prestar atención a la posición de cada planeta y cómo afectan a nuestra personalidad.
Claro, la astrología yo creo que no tiene tanta potencia como otros mapas porque no es tan fácil, ¿sí? Porque tiene un punto más de complejidad. Entonces, aparte de estos 3 pilares, hay otros 8 astros, digamos, 8 funciones dentro de la carta que también están operando, ¿sí? Entonces, hay varios niveles de estas energías. Los primeros son los planetas personales, con los que tenemos muy claro, cuando los estudiamos, cuando los alumnos los estudian, enseguida entienden cómo se registra eso en su vida, porque hablan de funciones psicológicas. Por ejemplo, Mercurio habla de la manera en cómo analizamos y cómo captamos información del medio, ¿no? Cómo transferimos y cómo nos comunicamos, cómo transferimos toda la información que captamos, ¿no? Habla de nuestra mente, de qué tipos de uniones y conexiones con ideas hacemos, ¿no? De cómo pensamos en realidad, ¿no? Entonces, Mercurio, Venus y Marte forman parte de esta parte más egoica, más de funciones que claramente podemos identificar en nuestro día a día, ¿no? Venus representa pues, nuestros gustos, lo que valoramos en la vida, nuestra autoestima, en lo que sentimos placer, ¿no? Y Marte nos habla de la acción, de la fuerza y de la manera en cómo actuamos y cómo nos reafirmamos con nuestra fuerza y nuestra acción, ¿no? Entonces, esas 3 partes son los planetas personales, lo que constituye nuestra parte más egoica, digamos, que junto con el Sol y la Luna. Luego ya tenemos los sociales, que serían Júpiter y Saturno, que nos hablan más de creencias, de introyectos, de referentes, de qué tipo de referentes y maestros hemos tenido en nuestra vida, de energías más culturales, y más en relación a filosofía de vida, a creencias, a qué es lo que define nuestra manera de actuar en el mundo, ¿no? Cuáles son nuestras leyes o a qué nos regimos, cuál es nuestra filosofía de vida, ¿no? De alguna manera. Y luego los que menos nos identificamos, ¿no? Son los que están más lejos, Urano, Neptuno y Plutón, que ya hablan no tanto de funciones personales y propias, ¿no? Como gustos o maneras de pensar, sino que son ya principios de cambio y puntos de la carta que hablan de un lugar mucho más transpersonal y que sí que nos ayudan mucho a dar saltos evolutivos dentro de nuestra conciencia, ¿no? A conectar con la sensación de cambio, con la conexión con el todo, con el poder transformarnos, soltar cosas, dejar ir procesos, estar en procesos de duelo, de profundidad emocional. Ya no son tan fáciles de identificar dentro de nuestra vida, pero sí que son como principios de cambios evolutivos que nos ayudan a crecer, digamos, ¿no? Entonces, bueno, estos son los 10 planetas, que no son planetas, el Sol y la Luna, pero de la astrología los llamamos así, que influencian en toda la carta. Entonces, bueno, tenemos que poner atención en realidad a todos ellos cuando miramos una carta natal. Por eso, a veces la astrología es compleja de acabar de aprender, ¿no? No ves una carta y a las 3 semanas de estudiar ya sabes un poco cómo interpretarla, ¿no? Sino que trae esa mirada, además de lo simbólico, trae tiempo a acabar de integrar como lenguaje. Y sabiendo todo esto, por ejemplo, cuando se dice que estamos en Mercurio retrógrado, ¿qué significa exactamente? Claro, esto de las redes, ¿no? Nos da mucha información sobre astrología, pero yo soy un poco aséptica en todo esto, ¿no? De entender bien qué es Mercurio retrógrado, tenemos que entender bien qué es Mercurio.
¿no? Entonces, como he dicho antes, ¿no? Mercurio representa la manera de transmitir y gestionar información. Entonces hay 3 veces durante el año que desde la posición de la Tierra a Mercurio lo vemos que está volviendo atrás. No es que esté volviendo atrás, pero ¿no? Desde la órbita de Mercurio es muy irregular y cuando nosotros vamos más rápidos que él, ¿no? Cuando desde nuestra posición parece que se vuelva atrás. Y se ha descifrado, ¿no? A través de muchos años del estudio de la astrología que cuando eso pasa, cuando tenemos esa visión o esa sensación de que Mercurio está volviendo atrás, la energía que nosotros recibimos sobre esto es que hay una ralentización, ¿no? De que todo va más despacio en relación a lo mercurial, ¿no? A la información y a la transmisión de información. Entonces hay una sensación de que la información no va tan rápido y de que tenemos más problemas en comunicarnos, en que el mensaje llegue a donde queremos que llegue, ¿no? Y esto pasa durante 3 veces al año, durante 21 días cada vez, más o menos 3 semanas cada vez, ¿no? Que dicen, bueno, ahora Mercurio está retrógrado, no envíes mensajes o cuidado con la comunicación, ¿no? Sí que es verdad que puede pasar, pero también dependiendo mucho, y es el clima general, ¿no? Pero va a depender mucho de cómo esté eso afectando a tu persona y a tu carta, ¿sí? Yo siempre lo intento aterrizar, estas generalizaciones que todos nos va a pasar lo mismo siempre, son un poco, bueno, para mí son un poco irreales, ¿no? Porque vamos a ver cómo todo eso se da, las lunas llenas y los retrógrados y demás, en tu carta y en tu persona, porque puede ser que a ti eso no te esté afectando para nada, ¿no? Entonces, bueno, cuidado también con esas generalizaciones a veces. Y hablando de influencias, ¿qué son las 12 casas y cómo impactan en la vida de una persona y qué áreas representan? Entonces, las casas dentro del mapa se definen en función del lugar y la hora en que hayas nacido y hablan mucho de las zonas, de los ámbitos, de qué situaciones o qué ámbitos de la vida tenemos, ¿no? Hay 4 tipos de casas, ¿no? Hay las casas que se relacionan con el trabajo o con lo terrenal, ¿no? Y que hablan pues son las casas de tierra que decimos y hablan del trabajo o de cómo rentabilizamos lo que somos, cómo le sacamos valor, cómo gestionamos el dinero. Luego hay otra casa de tierra, ¿no? Que es cómo funcionamos, cómo operamos, cómo hacemos nuestro día a día, cómo funciona nuestra salud, nuestras rutinas, nuestros hábitos. Y luego tenemos la casa de la vocación o de cómo yo me proyecto al mundo, por lo que yo tengo que ser reconocido o lo que me gusta que se reconozca de mí, ¿no? O cómo me proyecto al mundo, ¿sí? Entonces, son ámbitos, ¿no? Como vas viendo, cada una de las casas son temas que hablan de zonas o de situaciones en mi vida. Las de aire, por ejemplo, las casas de aire tienen que ver con lo relacional, ¿no? En cómo yo me comunico, cómo yo expreso, cómo yo de alguna manera tengo vínculos de pares, cómo ha sido mis relaciones o cómo yo he creado las relaciones con mis hermanos. Luego la casa 7 habla de en cómo yo me comunico, no tanto cómo me comunico, sino cómo me relaciono del tú a tú. Qué tipo de pareja, qué tipo de energía complementaria me va bien para vincularme, ¿no? Y luego la casa 11, que sería la otra casa de aire, habla de cómo me relaciono en el grupo, qué tipo de amistades voy a buscar y cómo soy yo dentro de un grupo, ¿no? Entonces, bueno, las casas son eso, ¿no? Ámbitos en los que yo me muevo dentro de mi vida, ¿no? Y hay
4 tipos de casas dependiendo de los elementos, ¿no? Las de tierra, las emocionales, las sociales, digamos, las de vínculo y las propias, ¿no? De cómo yo me autoexpreso o cuáles son mis creencias y demás, ¿no? Y siguiendo en esta línea, ¿qué son los aspectos y qué importancia tienen en la integración de nuestras energías internas? Sí, entonces, he hablado antes de los planetas, ¿no? Y los aspectos serían los diálogos entre una energía y otra, ¿no? O las maneras que tienen de interactuar todas esas funciones psicológicas, ¿no? Nos hablan de, sobre todo, los temas a trabajar mucho, los aspectos, las tensiones o los retos que tenemos entre una función y otra. Por ejemplo, si tenemos una tensión entre nuestro lugar de seguridad y nuestra manera de expresarnos, ¿no? Eso pues va a interferir o va a ser un tema a trabajar de poder expresarme de una manera que me pueda sentir segura, o me pueda sentir bien acompañada o sentir que se me valida lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces los aspectos nos hablan nos resumen un poco la síntesis de cuáles son las tensiones o las dificultades de la carta o de todas nuestras funciones psicológicas. Por lo tanto, nos estás diciendo que la astrología en los procesos de crecimiento personal y transformación es fundamental y es en lo que tú te enfocas. Entonces, ¿cómo lo enfocas tú en terapia? Claro, sí, yo en terapia utilizo varias herramientas, pero básicamente lo que vamos a intentar siempre es poner luz, poner mucha conciencia en que la persona vea desde otro ángulo, porque la persona ya sabe un poco cómo funciona, ¿no? Más que nadie en el mundo lo sabe ella. Yo le puedo guiar o puedo tener hipótesis o puedo entender cómo eso va a operar o cómo funciona, pero es ella la que tiene la conciencia de cómo eso se da en su vida, ¿no? Entonces la persona viene con sus conflictos o con sus temas y yo voy viendo cómo eso se traduce en su carta natal, ¿no? Y desde allí pues podemos ir poniendo más luz, más conciencia, más claridad en cómo eso se da, en cómo esa manera de actuar le está funcionando o cuál es el conflicto real, ¿no? Entonces, entre las dos vamos definiendo eso. Entonces, la idea es ir dándose cuenta de todas las estrategias, de cómo funciona en todos los ámbitos, ¿no? Porque siempre hay varios niveles de la misma energía, ¿no? Hay un nivel más básico, como que seguro que se da cuenta de eso, y hay otro más complejo o más difícil de ver, que se tiene que trabajar más eso, ¿no? Poniendo más conciencia. Y con distintas herramientas, pues a través de la Gestalt, pues utilizamos mucho la parte del observador, ¿no? De ponerse desde afuera una de sus partes que le hable a la otra, por ejemplo, o a través también utilizamos también visualizaciones o ir exagerando partes suyas, ¿no? Para ver exactamente lo ridículas que pueden llegar a ser, ¿no? Para poder reírse o poder observarlas desde otro lugar, ¿no? La importancia es eso, ¿no? Que se pueda dar cuenta de todo lo que es suyo, ¿no? Porque tendemos siempre a tener conflictos con el otro o con situaciones de afuera cuando en realidad son partes nuestras, ¿no? Entonces, cuando vamos poniendo conciencia a todo lo que es suyo, de alguna manera le es mucho más fácil irse de un lugar a otro, no quedarse tan atrapado y bloqueado en una de las partes, ¿no? Y tiene como mucho más flexibilidad para tener una vida más ligera, más en paz, ¿no? y más acorde a lo que es y con más facilidad para operar en el mundo de alguna manera.
Antes también hablábamos de la predicción y a menudo surge el debate sobre si nuestra vida está determinada por el destino o si tenemos la libertad para tomar nuestras propias decisiones. En astrología, ¿cómo se aborda la cuestión entre lo destinado y la libertad de elección? Este es un gran tema que siempre sale un poco en todas las clases y demás. En realidad yo siento esto, ¿no? Que cuanto más conciencia, más elección. Cuanto más te das cuenta de, ¿no? Lo que niegas te somete, ¿no? Lo que haces consciente te transforma, ¿no? Algo así decía Jung. Entonces, cuanto más consciente eres de toda tu peli, de cómo estás idealizando según qué cosas, de cómo te estás desvalorizando en otras, y puedes tener mucha más luz en todo esto, tienes más capacidad de elegir si continúas haciendo o comportándote de esa manera o puedes cambiar o no, ¿sí? Entonces yo me baso mucho en esto, que hay un plan mayor y que hay una conciencia mayor, también lo creo, o sea, seguramente ¿no? Las energías se mueven de una manera determinada o más determinista, pero no creo que podamos ser conscientes de cuál es ese plan o cuál es ese destino de una manera clara, ¿no? Entonces tampoco podemos hacer mucho más de lo que hacemos, ¿no? De intentar vivir la vida que nos ha tocado y ser conscientes de desde dónde tomamos nuestras decisiones. Y para mí esa es la máxima libertad, ¿no? De poder darte cuenta de qué es lo que te está actuando y cómo estás actuando. Y es lo que te da, esa conciencia te da libertad, ¿no? Que haya algo más allá que ya esté determinado, es probable, pero yo creo que aún estamos muy lejos de saber y de entender ese destino, ¿no? Al final la carta no se puede operar de muchísimas maneras, la misma carta. ¿Sí? Si nacemos con una energía, por ejemplo, muy artística, muy sensible, muy perceptiva, con mucha capacidad de sensibilidad, ¿no? Mucha capacidad artística en una familia de abogados, ¿no? O de gente muy calculadora, ¿no? Con mucha rigidez, esa carta se va a expresar muy hacia adentro, ¿no? A lo mejor en lugar de ser un artista hacia afuera va a ser un escritor, ¿no? Entonces, no solo la carta nos condiciona, sino obviamente qué factor, en qué familia hemos crecido, qué nos hemos ido encontrando a lo largo de la vida, ¿no? Los factores donde se ha reforzado o capado esas partes de la carta nos van a influenciar en cómo la podemos vivir. Una carta se puede vivir de 1000 maneras distintas, ¿sí? Si tenemos una carta súper revolucionaria pero nace en Abu Dhabi, pues va a operar de otra manera que si nace en Canadá, ¿no? Entonces el entorno nos va a ayudar muchas veces a desplegar partes de la carta y a anular otras partes de la carta. Entonces lo que hacemos en terapia es ver cuáles han sido más anuladas para darles conciencia y para entonces poder elegir si seguimos por aquí o queremos cambiar nuestra manera de actuar, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te estoy respondiendo a la pregunta porque estoy como yendo siempre a lo mismo, ¿no? De poner más conciencia para elegir, que seguramente hay un plan mayor, pero yo creo que estamos muy lejos de acabar de saber cuál es nuestro destino. Por lo tanto, la astrología puede servir como una guía para la toma de decisiones, pero ¿en qué medida se debería basar alguien en la información astrológica para orientar su vida? Claro, mucha gente, y yo incluida, ¿sí? Al inicio se mete en la astrología para intentar controlar su vida, ¿no? Y decir, bueno, pues entonces me va a pasar esto el año que viene porque tengo un ascendente en Libra, entonces seguro que encuentro pareja y esto lo tengo aquí y demás. Tenemos, bueno, esa tendencia inherente de intentar controlar al máximo lo que nos pasa y poder tomar decisiones en función de cómo tengo la energía este año y demás.
Yo cada vez soy menos partidaria de esto, sino en verlo más a retrospectiva, ¿no? Ostras, mira lo que se abre este año. Esto se puede traducir de 1000 maneras distintas, ¿no? Se puede traducir que voy a tener relaciones, pero no, a lo mejor no significa que sean exactamente de pareja. Puede que trabaje el tema relacional, pero no a ese nivel, o ya veríamos, ¿no? Entonces, no lo usaría tanto como para tomar decisiones, sino para ser consciente de qué es lo que se me está abriendo, qué es lo que se me está moviendo y demás, ¿no? Más a retrospectiva y más para poner, sí, más conciencia, más que... Pero bueno, igualmente siempre digo, hay gente muy controladora que le gusta hacerlo, pues adelante, ¿no? Que se vayan a otro país para modificar su carta y poder tomar decisiones, y tengo este año esto en la salud, entonces me voy a no sé dónde para que no tenga tanta influencia. Bueno, cosas de estas se hacen mucho, pero para mí luego, bueno, como que no es tanto el camino, ¿no? Sino que el camino es dar más luz y poner más conciencia, en general, entendernos mejor, porque esto no se acaba nunca. Un poco cuando entras vas entendiendo a un nivel, a otro nivel, ¿no? De cómo vas operando, y siempre hay maneras y ángulos que no habías visto de qué es lo que te está pasando y por qué te está afectando esto ahora y demás, ¿no? O sea que para mí, más que tomar decisiones, es sí, darte cuenta de lo que no estás viendo, ¿sí? Ahora mismo está muy de moda las manifestaciones, por ejemplo. No sé si en tus sesiones utilizas esta técnica de manifestar que te pasen cosas buenas. No tanto, ¿sí? No soy tanto de esto, sí que obviamente si la persona está muy encerrada o bloqueada en lo malo, sí, vamos a ver qué hay allí, qué es lo que le ha pasado para que se encierre tanto. Lo de manifestar cosas buenas lo veo un poco a veces idealizado, a veces que puede llevar a muchísima frustración si luego no consigues algo porque lo he decretado, lo he manifestado. Sí que siento, ¿no? Yo me he formado mucho en técnicas más energéticas y chamanismo y Reiki y demás. Sí que siento que se puede hacer mucho desde la intención y desde la capacidad de poner, ¿no? de visualizar dónde quiero ir y qué es lo que quiero conseguir, pero no lo reforzaría mucho por ese tema de que si no lo consigo luego me puedo frustrar, ¿no? Sí que siento que tienes que tener un plan o saber hacia dónde ir o poner una intención, y creo mucho en esto. Cuanto más claridad tengas de dónde quieres ir y cómo lo vas a conseguir, más fácil es que eso se cumpla, pero también con mucha conciencia, ¿no? Con algo mucho más terrenal, ¿no? Vale, tú quieres proyectar 1 millón de euros, pero no haces nada más que proyectarlo y poner la intención, ¿no? ¿Hasta qué punto tú estás invirtiendo tu tiempo, tu energía, construyendo algo sólido para que eso se dé, ¿no? Entonces, muchas veces idealizamos o nos acogemos mucho a según qué tipo de herramientas, pero sin el esfuerzo o sin la dedicación que pueda acompañar eso, ¿no? Entonces, sí, podemos proyectar y visualizar, pero siendo consciente de que estamos poniendo nuestra energía y nuestro esfuerzo y nuestra capacidad a que eso se dé, ¿no? Porque no tiene que ir un poco todo de la mano, ¿sí? Entonces, bueno, como que sí, pero con un cierto escepticismo y con un cierto necesidad de aterrizar todo esto, ¿sí? ¿Y cómo vinculas tú personalmente la astrología con otras disciplinas como la psicología, el coaching o la meditación? Bueno,
como esto, ¿no? Como la astrología es el mapa, para mí es como la brújula de lo que se está dando, de cómo se está moviendo la historia, y otras técnicas, ¿no? Más terapéuticas, más de poder acompañar a la persona, pues son eso, ¿no? Otras técnicas. Y no, la astrología por sí sola, podrás hacer una sesión de carta, pero no mucho más, ¿no? Para poder realmente acompañar necesitas de otras herramientas y de otros procesos. Entonces, en los cursos de astrología vivencial que hacemos, lo mezclamos un poco todo este coaching, hacemos meditaciones, hacemos respiraciones holotrópicas, hacemos arte terapia también, ¿no? Trabajamos con otro tipo de herramientas que nos van ayudando a entender lo que es el mapa astrológico, pero no desde un nivel tan mental, sino también desde una parte más corporal, más emocional, ¿no? Entonces, sí, es como, yo creo que son mapas o herramientas que se pueden jugar mucho, o sea, se pueden entrelazar mucho para tener el mismo fin en común, ¿no? Para jugarse todas para un mejor autoconocimiento de uno mismo. Como pueden ser muy válidas y pueden ayudar mucho a ese crecimiento personal. Personalmente, ¿crees que el tema de la astrología está ganando popularidad hoy en día? ¿Y cómo la ves en el futuro, especialmente en un mundo tan tecnológico? Sí, o sea, en los últimos años esto ha hecho un boom. Yo no sé si ha sido a través de la pandemia o no. Los astrólogos en la pandemia decíamos, bueno, a ver qué va a pasar, porque venía una época de muchísima transformación, no sabíamos, o sea, lo que decía antes, ¿no? Sabíamos que iba a ser un cambio muy potente en el mundo, pero no sabíamos qué forma eso iba a tener, ¿no? Se vio en forma, pues eso, ¿no? De pandemia, de que la gente estuviera más hacia adentro, dándose cuenta de lo que es importante en la vida, ¿no? Como que hubo una cierta transformación a un nivel u otro para cada cual, ¿no? Entonces, esto y además otros temas, otros aspectos del clima astrológico han dado que haya ganado mucho en popularidad y que ahora esté un poco por todas partes, y yo lo veo esto muy beneficioso, muchísimo. Hay una parte que me da un poco más de miedo, ¿no? Que la gente enseguida se reconoce patrones y actúa como las astroexcusas, ¿no? Es que como yo soy así, como soy Tauro, pues me gusta esto y no voy a hacer lo otro, ¿no? Como que lo utiliza para reforzar según qué patrones menos sanos, digamos. Pero por otra parte me parece súper bien que la gente tenga más autoconocimiento de sí mismo, se pueda observar desde otros ángulos, tenga más conciencia de lo que son, ¿no? Entonces, esto me da mucha esperanza en la apertura de conciencia en general, ¿no? También siento, ¿no? Que con todo esto del Big Data y la capacidad de analizar datos que vamos teniendo, la astrología puede dar puede ser de mucho impacto para, por ejemplo, tener más claridad en cómo funcionan según qué enfermedades, ¿no? Esto, bueno, me encantaría que en el futuro hubiese una línea en esto, ¿no? Porque sí que la carta natal no nos dice si vamos a tener según qué enfermedad, pero nos habla siempre de tendencias, ¿no? De inercias que se pueden dar, ¿no? Entonces me imagino, ¿no? Pudiendo analizar la carta natal de muchas personas con la misma enfermedad, ver qué tendencias hay por allí, ¿no? Y poder tratar esto de pues con mucha más capacidad, ¿no? Para atenuar todas esas enfermedades o para poderlas sanar desde otro lugar, o incluso a través de la vocación o la educación, ¿no? Para ayudar a orientar a adolescentes o niños, también ver qué tipo de energías les son más afín. O sea, en realidad se puede
aterrizar o se puede incorporar en muchísimos sectores y ámbitos distintos, ¿no? La astrología como es una herramienta, ¿no? La aplicación de esta herramienta se puede transferir a muchísimos sectores, ¿no? Nosotros también tenemos un encuentro mensual entre terapeutas y astrólogos que hablamos gratuito, ¿no? Que hablamos un poco sobre esto, ¿no? De cómo podemos abrir la astrología a otros ámbitos o cómo podemos aplicarlas a otros sectores. Si alguien quiere adentrarse en este ámbito, por ejemplo, alguien que nos esté viendo, ¿qué recursos o libros le recomendarías como punto de partida? Los libros con los que yo trabajo y con los que me fundamento más son unos que se crearon más o menos entre los 70 y los 90, que cogieron la astrología tradicional, digamos, y le pusieron toda esta capa más psicológica, humanista, básicamente eran personas que se dedicaban al mundo psicológico, eran psiquiatras y psicólogos y a la vez astrólogos que hicieron todas esas bases. Son libros de Ellis Green, Howard Sasportas, Richard Tarnas, que Richard aún está operando, y también Eugenio Caruti. Hay unas escuelas en Argentina que trabajan muy bien también. Stephen Arroyo tiene libros muy buenos. Bueno, hay varios autores de esa época. Y luego, obviamente, las formaciones que hacemos, ¿no? Siempre buscando formaciones que no solo te den este conocimiento de esta disciplina a un nivel mental, ¿no? Que lo puedan acabar de aterrizar a ver cómo eso está operando en su vida y en su historia, ¿no? Al final, cualquier herramienta de autoconocimiento se aprende y se integra cuando la vives a través de ti, ¿no? Si no, se queda más en un mapa un poco ajeno a ti, una creencia con la que te puedes apoyar, pero en realidad no sabes bien cómo funciona hasta que no la vives, ¿no? Entonces, bueno, nosotros trabajamos mucho desde allí. Y para acabar, antes nos decías que habías sido ingeniera, así que nos gustaría saber un poco cómo te iniciaste en el mundo de la astrología y qué te motivó a convertir tu pasión en tu profesión. Sí, a ver, yo empecé, en realidad siempre he estado en contacto con la astrología porque tengo una tía que es astróloga. Entonces, a través de ella, pues ya desde adolescente me iba mirando la carta, me iba hablando de las energías y iba viendo, ¿no? que en mi familia pues era alguien que cada vez, ¿no? Nos acercábamos más a que nos dijera cosas, ¿no? O que nos hablara de nuestra historia. Y entonces allí ya me empecé a enganchar desde adolescente, pero me costaba mucho entrar del todo por mi necesidad de buscar un lugar en el mundo que tenga una cierta seriedad y una cierta reconocimiento en el mundo, ¿no? Entonces me hice más ingeniera y no fue pues hasta que ya había alcanzado un poco un estatus y un reconocimiento en ese mundo importante. Luego vino un cambio muy potente en mí, ¿no? Vino como un tránsito que tiene que ver con una transformación profunda de lo que era, y allí pues empecé durante un año, más o menos, esto hace 10 años, me empecé a adentrar en todo el mundo del crecimiento personal, no solo a través de la astrología. Empecé a estudiar astrología a la vez, o sea, estaba en 5 escuelas a la vez. Me metí de lleno, no solo eso, sino me metí mucho en la meditación, en una filosofía que se llama Advaita Vedanta, que habla mucho de ser parte de un todo, ¿no? Y al entender esa filosofía, al entrar otro tipo de creencias, al estar meditando y darme cuenta de otro tipo de sensaciones que nunca antes había percibido, pues pude abrirme a entender que había cosas que no entendía o que no podía clasificar, y de allí pudo entrar el conocimiento de la astrología, ¿no? Desde un lugar como menos, ¿no? Desde no rechazarla, sino ver un poco con curiosidad qué es lo que hay allí, ¿no? Y pues cuando vi tanto potencial y tanto patrón y tantas cosas
con las que bueno, me daba mucha facilidad en darme cuenta de muchas cosas que ninguna otra herramienta me había dado, pues allí entré a fondo, ¿no? Pero no fue hasta el punto, hasta que el momento lo requería, ¿no? O sea, yo creo que antes de esa edad, de haber recorrido ya, de haber podido realizar por mí misma lo que necesitaba hacer y darme cuenta de dónde había llegado y la búsqueda de sentido de mi vida, ¿no? Yo estaba en un momento de, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Un poco. Y luego, pues, a través de este tránsito, pues, entró todo esto, toda esta apertura, y allí, pues, bueno, para mí fue un filón y fue un año de mucho cambio y mucha transformación. Y a partir de allí, pues, me fui formando también en otras disciplinas. De hecho, me sigo formando en acompañamiento terapéutico, ¿no? Pero sí, un poco el cambio fue entonces, hace unos 10 años, más o menos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y darnos tu visión sobre esta disciplina que permitirá a muchas personas reflexionar sobre su propio camino y las herramientas que tienen para conocerse mejor. Te deseamos lo mejor en tu carrera profesional, ha sido todo un placer. Muchas gracias. Gracias a ti, lo he pasado bien. Un abrazo.